y he estado orando por ustedes y por este día. Recién escuchamos la palabra y alguien me dijo, ¿por qué lo invitan a Marcos que nos confronta tanto? Dice. Pero después de una predicación así, no podés quedarte tranquilo, ¿no? Hay cosas ahí en tu mente que tienen que incomodar, que tienen que mover y desafiarnos. Un pasaje conocido, pero con una verdad tan trascendente y necesaria para nuestro tiempo. Y vamos a seguir en este pasaje todo el día, así que si pueden abrir sus Biblias en 2 de Timoteo, vamos a avanzar hoy ahora con el versículo 3 y 4. Y mientras escuchaba a Marcos pensaba lo que él nos decía que teníamos que hacer y la palabra de Dios nos exhortaba a hacer, es algo que va en contra de todo lo que nuestra sociedad está pensando, cómo entiende la vida y las relaciones. San Marcos nos decía que este texto nos ordena a tomar la palabra de Dios y ser un heraldo en nombre de Dios que no solamente le diga a la gente lo que Dios dice, sino que le llame a obedecer y hacerlo con la autoridad de Dios para que sus vidas sean transformadas y ellos vivan de acuerdo a la palabra. Y esto no es muy popular en nuestro tiempo, en un mundo que es individualista y donde la gente cree tener la libertad para pensar lo que quiere y hacer lo que quiere. La predicación choca, porque la predicación dice, no, nosotros vivimos en el mundo de Dios y Él habló y el mundo debe escuchar lo que Él dijo y su voz tiene autoridad y nosotros debemos responder a esa voz en fe y obediencia. Así que la predicación bíblica va en contramano de todo el sistema y uno entiende de que la gente de este mundo no valore la predicación y que se resienta con la predicación y le parezca una locura la predicación, ¿no? Que alguien se pare y le esté hablando de esta manera a la gente. Parece de otra época donde había una idea, ¿no es cierto?, mucho más autoritaria, pero en nuestro tiempo ya no está bien eso, ¿no? Y bueno, el mundo lo piensa así porque ellos están en la oscuridad, esclavos de sus deseos, quieren vivir para sí mismos, guiados por el sistema. Y eso no nos llama la atención. Lo que sí nos debería sorprender es ver que esto no es solo lo que el mundo a veces piensa de la palabra. Tristemente, esto es lo que en el mundo cristiano se ve y cómo se responde a la palabra. Y el pasaje que vamos a estudiar ahora va a tocar este asunto de este ambiente en el que hoy mismo nosotros estamos, en donde personas no ven la palabra con esta autoridad o con la centralidad con la que recién se nos exhortaba a pensar en la palabra. Y hay muchísimos ejemplos que podríamos dar. Podríamos pensar en la iglesia en donde el énfasis de la predicación pasa más bien por la emoción y no tanto por la precisión. Marco nos decía, predicar es claridad, precisión, verdad. Y mucha gente que escucha la predicación no está pensando en eso, no está pensando, ¿es esto lo que significa el texto? Más bien está pensando cómo me afecta esto a mí. Y entonces la predicación como que toma la forma de los intereses de las audiencias. Se nota también en cómo en muchas iglesias el lugar del púlpito se va desplazando y el centro de la iglesia no es el tiempo de la palabra. El centro de la iglesia cada día más tiene que ver con el show, con toda clase de herramientas que hoy tenemos, ¿no es cierto?, para mover emocionalmente a las personas, pero no en explicar el texto. Entonces las predicaciones se van haciendo cada vez más cortas, más superficiales, y la gente viene y se va creyendo que fue animada, alimentada y que está lista para salir, pero en realidad está desnutrida. Y creo que también se ve en la vida de la iglesia, en donde muchas veces los creyentes afirman que la palabra es autoridad. En el culto hay un mensaje, dura 1 hora, pero la gente se sienta a escucharlo no con la responsabilidad de tener que responder, sino para evaluarlo
y al final pensar, bueno, sí, esa es tu opinión, eso es lo que vos me estás diciendo del texto, pero yo todavía no tengo una convicción personal sobre esto. Así que no estoy obligado a creer lo que vos me estás diciendo, ni a hacer nada con lo que vos me estás diciendo. Entonces, la predicación muchas veces se ve como una opción, una alternativa, una idea para ser considerada, pero no se ve con la autoridad con la que recién se nos estaba confrontando, que la palabra es la verdad de Dios que dirige la vida de la iglesia, lo que pensamos y lo que hacemos. Entonces, en el pasaje que estamos estudiando, Pablo está dando sus últimas palabras a su hijo espiritual y él le va a hablar de la centralidad de la predicación. Y no queda duda con lo que Pablo está diciendo acá, que Pablo entiende de que no hay nada más central para la vida de una iglesia sana que el ministerio de la palabra y la predicación fiel. Y no solamente la predicación es para los pastores y misioneros. Recién una de las cosas que yo anoté mientras estaba predicando Marcos es esto que nos exhortó a pensar. La predicación es parte de la vida del hombre. Porque desde que recibimos la Gran Comisión, esto se volvió en nuestra tarea, enseñar todas las cosas que Él nos ha enseñado. Enseñarles a guardar todas las cosas que nos ha enseñado. Y el Señor nos dio un lugar de liderazgo en el hogar, con nuestros discípulos y en la vida de la iglesia y de este mundo que nos ponen esa misma responsabilidad. Entonces, lo que Pablo está exhortando ahora a Timoteo es a poner la palabra en el centro. Y después de hacer de darnos este mandato en el versículo 2, ahora en el versículo 3, Pablo va a empezar a describir el contexto en el que nosotros tenemos que vivir esto. Y nos va a dar la motivación por la que tenemos que pensar en la predicación con urgencia y con responsabilidad. Y lo que oro que el Señor pueda usar este tiempo de predicación para afirmar nuestro corazón, no solamente en el hecho de que tenemos que predicar, sino en la urgencia. La iglesia de hoy necesita más que nunca hombres que entiendan los tiempos en los que vivimos, que entiendan las demandas de nuestro tiempo y que puedan responder a eso con una vida de fidelidad en este área de la predicación. Y en este pasaje vamos a ver algo que se podría pasar por alto. Y es que la predicación tiene dos lados. Hay dos partes en una predicación, ¿no? Está el orador, el que está proclamando la verdad, y está la audiencia que la está recibiendo. Y un ministerio de la palabra fiel requiere fidelidad en los dos extremos de esta actividad. Requiere fidelidad no solamente en el que está explicando y llamando a la iglesia a vivir la verdad del texto, sino el que está sentado recibiendo la palabra. Y este pasaje nos va a exhortar en las dos direcciones, porque en un sentido nos va a explicar lo que está pasando de afuera, nos está explicando el mundo que nos rodea, nos está explicando la vida de las iglesias y el problema que hay, y nos va a hacer pensar cómo yo estoy respondiendo a la palabra. Así que el título para el mensaje de hoy es La urgencia de un ministerio fiel de la palabra. La urgencia de un ministerio fiel de la palabra. Y lo que vamos a ver en estos dos versículos son tres predicciones que Pablo hace del futuro, que incluye nuestro tiempo, que van a ser una motivación para poder abrazar este llamado a predicar la palabra. Así que leamos los dos versículos. 2 Timoteo 4:3 dice así: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Bueno, vos notás este porque está dándonos la razón por la que Timoteo tiene que responder con un sentido de responsabilidad a esta orden. ¿Por qué es tan importante que Timoteo predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo y lo haga de una manera que
llame a las personas a responder. No solamente informe a las personas, sino que exhorte a las personas, que reprenda a las personas y que con paciencia acompañe a las personas hasta que las personas cambian su forma de vida para sujetarse a la palabra. Entonces, este pasaje sigue inmediatamente con el pasaje anterior. Hay tres predicciones que Pablo va a hacer acá. En primer lugar, la primera predicción que Pablo usa para motivarnos a la fidelidad a este llamado es la predicción de un rechazo estremecedor. La predicción de un rechazo estremecedor. Pablo habla de algo que va a pasar en el futuro. Y cada vez que la Biblia habla del futuro, vos tenés que darte cuenta que esto no es algo que puede pasar en ningún otro libro ni ningún otro autor. Solo Dios sabe el futuro y Dios sabe todas las cosas. Dios sabe las cosas que pasaron, Dios sabe todo lo que está pasando hoy y Dios sabe sin ninguna duda todo lo que va a pasar en el futuro. Y Pablo acá no está hablando con potencial, está hablando de algo cierto. La forma como él lo va a decir, vendrá tiempo, será tiempo, no deja ninguna duda. Pablo lo marca como un hecho de que esto viene. Y esto que está describiendo acá es algo que sin duda Timoteo ya había empezado a experimentar, pero Pablo está sumándose a muchos autores bíblicos para hablarnos de cómo el paso del tiempo y a la medida que nos acerquemos a la venida del Señor, estas cosas se van a ver más y más. Entonces Pablo está hablando acerca de una época futura en donde el entorno del mundo cristiano iba a avanzar hacia abandonar esta actitud de sujeción a la autoridad de la palabra, iban a deslizarse cada vez más hacia un interés de buscar sus propios deseos y de generar un ambiente en la palabra en donde surjan muchísimos maestros que van a estar alimentando a la iglesia para que ellos busquen eso que desean. Y esto lo va a explicar en las frases que siguen. Entonces va a venir ese tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Pablo habla mucho del concepto de sana doctrina. Y quiero señalarte algunos de estos pasajes en las epístolas pastorales. Por ejemplo, ahí en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 10, Pablo habla de hombres que se oponen a la sana doctrina. Para ellos es la ley. Y entonces la sana doctrina está en un campo de batalla, porque hay personas que intencionalmente están poniendo estorbos para que la sana doctrina no progrese. Y están tratando de disuadir a las personas que escuchen y respondan a la sana doctrina. Entonces, Pablo en su tiempo ya estaba señalando este peligro. La sana doctrina está bajo ataque. En el 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3, Pablo habla de la doctrina que es conforme a la piedad. Y habla de personas que enseñan otra cosa y que no se conforman a esa doctrina. O sea, Pablo asume que hay una obligación en el pueblo de Dios de abrazar verdades que la Biblia establece y que su pueblo tiene que vivir por esa verdad. Hay enemigos que la atacan y hay personas que actúan como si no tuviesen un compromiso con esa doctrina, como si podrían cambiarla a su gusto y placer, a lo que sería más conveniente para ellos. Y Pablo advierte de estas personas también. En 2 de Timoteo, Pablo en el capítulo 1, versículo 13, dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Las sanas palabras tienen una estructura. Pablo habla de una forma, habla de un contenido y de una relación entre estas verdades. O sea, Pablo está pensando en la doctrina no como la interpretación individual de pasajes aislados, sino como la relación de pasajes que, interpretados bien, forman un cuadro de cómo se ve un tema bíblico. Entonces, la forma de estas sanas palabras es lo que hay que mantener. No solamente la exégesis fiel, sino la estructura de la doctrina
cristiana que Pablo asume que todos los cristianos fieles entienden. Tito, también en las epístolas pastorales, dice que uno de los requisitos del anciano debe ser uno que es retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Este es el rol del líder, del pastor. Un anciano tiene que tener la actitud y la capacidad de proteger esa doctrina. De otra manera, él no califica, porque la doctrina es central para la vida de la iglesia. Así que esto es lo que Pablo tiene en mente cuando le está dando esta predicción a Timoteo. Va a llegar el momento en el que no van a sufrir la sana doctrina. Déjenme hacer una aclaración más en cuanto a esto de qué es la sana doctrina. Porque nosotros tendemos a pensar que sana doctrina es sinónimo a mis creencias o mi declaración de fe. Entonces, ¿qué es sana doctrina? Bueno, lo que yo tengo en mi declaración de fe, eso es la sana doctrina. Y todo lo que es distinto no es sana doctrina. A veces sana doctrina lo identificamos con nuestras tradiciones, nuestras prácticas. A veces no tienen nada que ver con doctrinas o con enseñanzas bíblicas, sino con formas. Pero nosotros lo metemos dentro de este paquete de la sana doctrina y entendemos que sana doctrina son todas las iglesias que hacen las cosas como nosotros. Pero esto no es sana doctrina. Si podríamos tomar los pasajes que recién leímos y tratar de resumir qué es la sana doctrina. La sana doctrina es la enseñanza bíblica que surge de una interpretación fiel del texto y que considera la relación de este texto con toda la revelación bíblica, para poder ver un cuadro de un tema bíblico como Dios lo ve. Cuando yo lo estoy viendo como Dios lo ve y lo estoy entendiendo de esa manera, entonces yo estoy en la sana doctrina. Ya que la Escritura es la que define la sana doctrina, la Escritura tiene la autoridad para corregir cualquier sistema teológico, para cambiar cualquier tradición, cualquier forma, porque sana doctrina no es lo que un grupo en particular cree, sino que es la enseñanza apostólica original, la enseñanza que está guardada en las Escrituras. Entonces, cuando Pablo está hablando de la sana doctrina y está diciendo que personas no van a sufrir la sana doctrina, se está refiriendo a esto. Algunas de estas personas que no sufren la sana doctrina son personas que fueron formadas de una manera y que creen cierta cosa, pero eso que creen no es correcto. Y entonces, por guardar la tradición, estas personas no están dispuestas a escuchar las Escrituras. La sana doctrina es definida por la Biblia misma. Y entonces Pablo está advirtiendo de este peligro. Personas no van a sufrirla. Esta palabra sufrir podría tener el sentido de soportar, pero a veces también el aceptar, hoy escuchamos el ser paciente. Y uno puede pensar, ¿por qué se dice con estas palabras? ¿Por qué la sana doctrina hay que sufrirla? La respuesta está ahí en el contexto. Mirá el versículo 2. ¿Qué es lo que tiene que hacer Timoteo? Tiene que predicar la palabra, pero mirá cómo sigue. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y ahora Pablo dice, va a venir tiempo donde no van a sufrir la sana doctrina. Es que, mira, si la responsabilidad de la audiencia sería simplemente sentarse y de forma pasiva escuchar y después salir y volver a su vida normal, entonces no habría ninguna tensión ahí, ¿no? Pero la predicación no es eso. La predicación expone el pecado. La predicación incomoda a la persona. La predicación corrige las falsas creencias. Entonces, la predicación fiel, que es la que se acaba de describir, no va a ser fácil de recibir para la carne. La carne no quiere esa clase de predicación. La carne no tendría ningún problema con el entretenimiento o con
el pensamiento positivo. Pero la carne se va a resentir cuando sea exhortada, reprendida y redargüida, ¿no? O sea, la carne va a reaccionar contra eso. Y lo que está advirtiendo Pablo es que esto en el futuro va a convertirse en la norma, en la forma en la que el mundo y la iglesia va a responder. Separo estos dos porque yo arranqué hablando de cómo el mundo responde a la palabra y es natural. Ellos están esclavos del pecado, ciegos. Entonces, ellos no pueden hacer otra cosa que resistir la palabra. Ahora, yo le decía, el problema es que en el creyente hay una tensión también. Cada vez que el creyente escucha la predicación fiel, él tiene que doblegar su corazón a la autoridad de la palabra. Él tiene que humillarse y recibir con mansedumbre la palabra implantada. Él tiene que esforzarse para ser un hacedor de la palabra y no tan solamente un oidor. El creyente tiene que ejercitar estas cosas. Y esto es lo que Pablo está advirtiendo, de que eso va a pasar cada vez menos. Entonces, ahora Pablo nos dio esto como su primer argumento para que los predicadores sean fieles a este llamado. El argumento es este. Esta tendencia del cristianismo hace que la predicación tenga que ser vista como una prioridad urgente hoy. Porque esta actitud no es una actitud que va a mejorar. Esta actitud de rechazo a la autoridad de la palabra va a ir avanzando más y más. Ahí quería leerles también un pasaje en Juan, capítulo 6, porque sería una ilustración de cómo este predicador fiel está creando esta tensión. Y ahí tenemos al Señor predicando. Y en Juan capítulo 6, versículo 60, dice que al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? O sea, si vos hubieses estado en el tiempo del Señor y hubieses escuchado al Señor predicar, no tiene que ver con el tono de voz que él usaba, ni con las amenazas o la manipulación. Tiene que ver con las demandas que él hacía. Tiene que ver con la forma en la que su vida y su predicación exponían el corazón de la gente. Entonces, en medio de toda esa situación, las personas llegaban a este punto de decir: ¿quién puede escuchar? Y acá no está diciendo quién puede escuchar, puede decir, bueno, escuchar, ¿qué problema hay? No me va a hacer daño escuchar, ¿no? Es que Jesús enseñaba de tal manera que no era opción solo escuchar. Escuchar en el sentido de responder a esta verdad. ¿Quién puede responder a esta verdad? Y entonces versículo 66 dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces en el tiempo de Jesús estaba esta tensión. Había mucha gente ya en ese tiempo que no querían sufrir la sana doctrina, ¿no? Que estaban contentos de comer con Jesús, de ver los milagros de Jesús, pero cuando llegaba el momento de escuchar estas palabras duras de Jesús, ellos ya no querían estar con él. Y este es el llamado de Pablo a Timoteo, porque Timoteo va a enfrentar una creciente tensión en este área. Aún como lo vivió el Señor, mucho más Timoteo y mucho más hacia el final de los tiempos. Y hoy escuchábamos esto de cómo respondemos a esa tensión. ¿Cómo vamos a actuar ahora? ¿Deberíamos acomodar nuestro mensaje para que las personas no se nos vayan? Decís, pero Jesús experimentó esto, gente que se está yendo. ¿Y por qué se va esta gente? No porque él sea un mal maestro, no porque él no tenga la aprobación de Dios,
no porque su ministerio no sea bendecido por Dios, no tiene nada que ver con esto. Tiene que ver con la tensión que genera la predicación fiel. Y esto tiene que pasar. Esto es lo que va a exponer el corazón de estas personas que no quieren escuchar la sana doctrina, que no quieren recibirla. Hay un pastor anglicano antiguo, un comentarista llamado John Trapp, que lo capturó bien en esta expresión. Él dijo así: Aristóteles escribe que los buitres mueren con aceite de rosas. No sé si esto se ha corroborado o no, pero los olores dulces enfurecen a los tigres. Los cerdos no pueden vivir en algunas partes de Arabia, dice Plinio, debido al agradable aroma de los árboles aromáticos que crecen allí en todos los bosques. Lo que está diciendo es, aún cosas buenas, como un olor agradable, va a repeler a personas cuya naturaleza no está capacitada para convivir en ese ambiente. Y esto es lo que debe pasar. Esto es lo que pasó en el ministerio del Señor. Olor a rosas. Él les dio la verdad, la sana doctrina. Pero estas personas se resintieron de esto. Entonces, este peligro de responder a esta realidad cambiando nuestro mensaje para acomodarnos a las personas, es de lo que Pablo está advirtiendo acá a Timoteo. Y bueno, ahí tenemos el primer mandato, entonces, la primera evidencia, esta predicción de por qué es tan urgente el ministerio fiel de la palabra. Es porque se viene un rechazo estremecedor. Yo puse ahí la palabrita estremecedor por este hecho de que nos cuesta creer que esto sea así. Nos cuesta creer que personas que profesan fe en Cristo, que dicen que Cristo es su Salvador y su Señor, no estén deseosos de recibir las palabras de Cristo. Y nos cuesta pensar, bueno, los del mundo los entendemos, pero que la iglesia rechace la sana doctrina. Que la iglesia decida mantener sus formas para cuidar sus intereses. Eso es lo que nos cuesta ver, pero Pablo dice, esto es lo que va a pasar. Esto es una profecía, es una predicción, es inevitable. Esto es parte del ministerio. Segundo lugar, la segunda predicción es la predicción de un apetito insaciable. La predicción de un apetito insaciable. Ahora Pablo va a darnos más detalles en cuanto a este rechazo, porque él quiere advertir al predicador y motivarlo para que en medio de esa tensión él no se distraiga de su llamado. Entonces, Pablo le está explicando ahora lo que está pasando en el corazón y en la mente de estas personas que no quieren la sana doctrina, por ir en contra de sus intereses. Y en la próxima expresión dice, sino que conforme a sus propias concupiscencias se amontonarán maestros. Acá Pablo está señalando las concupiscencias como la razón para este rechazo de la sana doctrina. Y la concupiscencia es un deseo, no es solo cualquier deseo. La palabra concupiscencia se refiere a un deseo ferviente, un deseo profundo, un deseo incontenible. O al menos así se percibiría, ¿no?, en ese momento. Entonces, Pablo es consciente de esta doctrina. La concupiscencia son deseos naturales que Dios puso, pero que fueron afectados por el pecado y ahora, distorsionados por el pecado, son el campo en el que Satanás entra para tentarnos y llevarnos a ir en contra de la voluntad de Dios. La concupiscencia es nuestro enemigo interno. Es el infiltrado que adentro nuestro nos confunde, porque hay deseos que se sienten como tuyos, pero que son del viejo hombre. Y esos deseos son de los que Pablo está hablando acá. Ahora, esta predicción de este rechazo, fíjate que arrancó en el versículo, en la primera expresión que vimos recién ahí, cuando dice, no sufrirán la sana doctrina. Al describir a estas personas, Pablo está hablando de personas que se consideran creyentes.
Pablo no está hablando de gente que está ahí afuera en el mundo. Él está hablando de personas que están bajo el ministerio de Timoteo, a quienes Timoteo les enseña regularmente. Y de esta misma gente le está hablando ahora. Pero vos vas a notar en esta descripción y en lo que sigue más adelante, que esta es gente que, aunque está entre el pueblo de Dios, no son personas que tienen la regeneración, que han nacido de nuevo y que tienen ahora el poder para vivir una vida en victoria. Entonces, fíjate, ahí describe sus propias concupiscencias. Lo que mueve a estas personas a rechazar la sana doctrina es algo muy simple. Sus deseos son el eje por el cual ellos viven. Sus deseos son sus ídolos. Sus deseos son los que les van a guiar y gobernar en lo que ellos van a creer y lo que ellos van a hacer. Ahora, hay muchas veces donde los deseos de una persona no se ven inmediatamente. Porque una persona puede decir, yo estoy dispuesta a dar mi vida por Cristo. Pero sus deseos van a exponerse cuando Cristo demande que esta persona renuncie a lo que es su ídolo, ¿no? Entonces imagínate esta persona el joven rico, que dijo, te voy a seguir. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús, después de decirle que tenía que obedecer y él decir que ya había obedecido todo, le dice, bueno, vende todo, dale a los pobres y seguime. Y ahí sale a luz un deseo que controla la vida de este hombre. Este hombre no ve a Cristo como el Señor de su vida. Las riquezas son el Señor de su vida. Y los deseos de las personas a veces no se ven en el momento, pero en alguna situación se exponen. Cuando la persona elige rechazar la sana doctrina, la verdad de las Escrituras, para poder seguir sus propios deseos. Los deseos son los que están arrastrando a estas personas fuera de la voluntad de Dios y la autoridad. Cada vez que nosotros entregamos el control de nuestro credo y práctica a los deseos de nuestro corazón, vamos a ser guiados inevitablemente lejos de la voluntad de Dios, cosechando toda clase de consecuencias. Cuando los deseos controlan y son el parámetro, entonces ahora este camión, este vehículo está a la deriva y va a ser llevado al desastre. Pensalo, en nuestro ministerio hemos hablado mucho sobre lo que es el pragmatismo. Cuando el deseo de éxito es el que controla los métodos y la vida de la iglesia, entonces es solo cuestión de tiempo que esos deseos o prioridades me alejen de la voluntad de Dios hacia la rebeldía y la destrucción. Los deseos son los que destruyen nuestra vida. Ahora, Dios es un Dios bueno que nos llena de todo su bien. Pero el gozo de seguir a Cristo viene cuando yo estoy dispuesto a morir a esos deseos y dejar que Cristo me satisfaga. Estas personas no lo están. Estas personas eligen el deseo, eligen la concupiscencia. Entonces, la próxima expresión, se amontonarán maestros. Estos hombres que desean cosas van a buscar aliados para esto. Y acá describe a cómo se va a crear todo este movimiento de falsos maestros en el fin de los tiempos. Muchos pasajes anticipan que el fin de los tiempos va a estar marcado por la apostasía. ¿Y cómo va a crecer la apostasía en el fin de los tiempos? Bueno, yo te decía, hay una relación entre predicador y audiencia. En este caso, Pablo está acusando a la audiencia de ser la responsable por los falsos maestros. Porque cuando vos tenés un ambiente donde la audiencia está buscando alimentar sus propios deseos, entonces hombres que también quieren vivir para sus propios deseos van a ver eso como la oportunidad para lograr preeminencia. Entonces ellos van a darle a las audiencias lo que las audiencias quieren recibir y eso les va a promover, les va a empujar, les va a hacer famosos y sus ministerios van a crecer. Entonces la audiencia tiene lo que quiere y ellos tienen lo que quieren. Y uno a veces se queda enfocado en eso y dice, ¿cuántos falsos maestros hay en nuestro tiempo? Sin duda, ¿no es cierto? Acá habla de se amontonarán maestros, mostrando, ¿no es cierto?, que hacia el fin de los tiempos los falsos maestros no es que van a venir en un sector del cristianismo.
sino que los falsos maestros van a ser una montaña. Va a haber abundancia. ¿Y de dónde vienen esos falsos maestros? Vienen de audiencias que, considerándose cristianas y siendo tratadas como cristianas, en realidad son gobernadas por sus propios intereses. Y ellas son las que promueven que surjan tantos de estos hombres que le van a dar lo que ellas quieren. Así que esta idea de se amontonarán maestros, la expresión específicamente indicaría que ellos se van a acumular maestros para sí mismos. Ellos están buscando sus intereses y los maestros van a ser su herramienta para tenerlos. Así que ellos van a buscar quien le diga lo que ellos quieren escuchar. Las personas que están gobernadas por sus deseos, no están ansiosos de descubrir el sentido del texto. No están buscando el peso de la evidencia y de los argumentos. Ellos están buscando aliados que les adulen y les digan que lo que ellos quieren hacer está bien y que promuevan sus propios intereses. Pero lo que está gobernando adelante de ese carro, lo que está arrastrando todo, es su deseo. Su deseo. Es como, ¿se acuerdan de Jeroboam cuando se divide el reino de Israel y él tiene miedo que la gente vaya a Jerusalén y siga adorando y el corazón se vuelva de nuevo hacia Judá? Así que él decide crear un nuevo sistema de adoración. Y él nombra personas que no eran de la tribu de Leví, los pone de sacerdotes, le arma un programa y le da actividades, un sistema de cómo van a hacer su sacrificio y su adoración. Y ya está, lo resolvimos, ¿no? Lo único que necesito son sacerdotes que se acomoden a mis intereses, que promuevan mi reino, que me guarden de los peligros que yo vería en que personas no sigan lo que yo estoy buscando. Entonces ahí puedo tener lo que yo quiero, y eso es lo que hizo Jeroboam, un sistema, pero en ese sistema no está Dios, ¿no? Estas personas están usando la religiosidad como una herramienta para la religión a su propio ego, ¿no? A sus propios deseos. Y agrego una expresión más, ellos van a estar buscando todo esto, movidos por sus deseos y teniendo comezón de oír. Y esta expresión, ¿no es cierto?, es ese apetito insaciable que hay en sus corazones. Ellos lo van a tratar de alimentar, pero cuanto más lo alimenten, más va a crecer ese apetito, porque solo Dios satisface. Y fuera de Dios, todo eso que ellos van a construir solo va a hacer que acumulen más y más y más ideas de este mundo que satisfagan sus propios deseos y sus intereses. Entonces, yo noté ahí Hechos 17:21, el pasaje donde ahí en Atenas, Pablo ve a esta gente que solamente se interesa por escuchar algo nuevo. Y es como un apetito que tienen, no por saber si lo que está diciendo la persona es verdad o no, sino simplemente por la actividad misma. Simplemente por sentarse y escuchar a un orador. Y ese orador les entretenía. Y entonces eran muy famosos esos oradores. Pero lo importante no era si lo que él estaba diciendo era verdad o no, sino la forma en la que él lo explicaba. Y bueno, esa actitud sigue siendo la que marca la vida del pueblo de Dios también, del llamado pueblo de Dios en nuestro tiempo. Así que, en primer lugar, Pablo va a dar la predicción de un rechazo estremecedor. Segundo, la predicción de un apetito insaciable, de esta idolatría donde el deseo gobierna y no la palabra. En tercer lugar, la predicción de un intercambio insensato. La predicción de un intercambio insensato. Así que el versículo 4 nos va a describir algo que ellos van a abandonar y algo que ellos van a buscar, como dos lados de la misma rebeldía a la autoridad de la palabra. Cuando dice la primera expresión, y apartarán de la verdad el oído, es esta idea de aislarse de la verdad, de no atender a la verdad, de disponerse para no responder.
para no creer la verdad y no hacer nada con la verdad. Entonces, hay un autor que dice, estos hombres disponen sus oídos para que la verdad no penetre sus corazones, como el granjero que cierra el molino para que el viento no mueva las astas. Entonces, no sé si viste que en el campo está el molino a veces dando vuelta y está levantando agua y otras veces está cerrado y te indica la dirección, pero no está funcionando, no está levantando nada de agua, ¿no? Entonces, pensá en este granjero que él decide si va a haber agua o no, si va a levantar agua esta máquina. Entonces él cierra el molino y ya está, no importa cuánto viento venga, puede venir un huracán y no va a subir agua por ahí. Entonces él está diciendo, las audiencias se parecen a este granjero, porque vienen y ellos cierran su molino para esa obra de la palabra que les llama a la obediencia. Y entonces ya no importa cuánto escuchen. Yo decía, personas, ¿no es cierto?, que se sientan en la audiencia, pero que no están ahí evaluando, diciendo, esto es lo que dice el texto, bueno, esto es lo que estoy obligado a hacer. Sino que lo están escuchando como los tesalonicenses, como una presentación, una obra, una oratoria. Y entonces su molino está cerrado. Y la idea de apartarán de la verdad el oído es esta, ellos van a alejarse de la verdad y se volverán a las fábulas. Es que es inevitable, si vos no estás exponiendo tu vida a la verdad, ¿cuál es la alternativa? Bueno, la alternativa es desviarse, es volverse a las fábulas. Esta palabra volverán tiene el sentido de torcer, que en algunas ocasiones se usa para hablar de un miembro del cuerpo que está dislocado. Entonces, Pablo está usando esta imagen muy gráfica. Esta persona se aleja de la verdad y es como que se disloca hacia el error. Entonces ahora esta persona está sentenciada a estar expuesta a toda clase de errores. Cuando una persona deja de poner la escritura como la autoridad de su vida y ahora pone el deseo como el parámetro, entonces esta persona ahora está en estas condiciones. Está expuesta a toda clase de errores y peligros. Alguien dijo también, la obra del enemigo es tan astuta. Primero tapa el oído a la sana doctrina y luego lo abre al error. El enemigo, como un ladrón cruel, desvía el alma del buen camino hacia algún bosque, callejón o rincón y allí la ata, la roba y la saquea. Son dos pasos, ¿no es cierto? La aleja y después la destruye. Cierra el corazón a la sana doctrina y después le tuerce al error destructivo. Entonces, la persona que está describiendo acá Pablo no es una persona aislada, es un movimiento, es una forma de vida cristiana que se va a convertir en un momento en una norma. Y donde aparezca alguien que esté diciendo, nosotros estamos obligados a creer esto y a vivir de esta manera, esa persona va a ser rechazada, va a ser descartada, el oído va a ser cerrado y las personas se van a endurecer y van a elegir el error porque es más conveniente para sus propios intereses. Ese error protege su historia, ese error protege su proyecto, ese error protege sus deseos más naturales de esta vida y ese error es lo que está alejándoles. Y ese alejamiento es la sentencia de muerte. Este alejamiento es el que va a abrir la puerta para todo desengaño y toda la destrucción que el enemigo está buscando traer para destruir a estas personas. Jeremías 6, 14 y 15 tenemos también un cuadro similar con Israel, cuando habla de los falsos maestros que van adulando al pueblo y dice, y curan la herida de mi pueblo con liviandad y dicen, paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Estas voces que dicen, todo está bien,
no hay peligro. Mientras Dios está advirtiendo, ¿hay arrepentimiento? Si no hay arrepentimiento, entonces el peligro es inminente, viene. Y claro, este es el predicador fiel que está señalando el pecado. Este es el predicador fiel que está diciendo que tengo que hacer morir mi carne y vivir para Cristo. Ese es el predicador fiel al que estas personas han rechazado, el Jeremías de nuestros tiempos, ¿no? Y las voces que están escuchando son voces engañosas, son voces que dicen, no hay peligro, todo está bien. Miren, nuestros ministerios están creciendo, nuestro ministerio es próspero. Nunca tuvimos tanta influencia como hoy. El Señor nos está usando grandemente. Pero cuando no es la sana doctrina lo que está gobernando nuestras vidas y no es la autoridad de la palabra la que puede corregirnos, sino que son otros intereses, entonces estamos en este camino de destrucción. Bueno, para terminar, pienso que hay dos caminos en donde tenemos que pensar que hay implicaciones en este texto. En primer lugar, yo les decía que la exhortación de este pasaje tiene implicaciones que tienen que ver con cómo recibimos la palabra. Y quiero que vos te pongas por un momento en la persona que está escuchando la predicación y que pienses cómo vos estás siendo influenciado por esta tendencia, por la influencia de nuestro tiempo. En Lucas 8:18 hay una advertencia que el Señor nos da que dice, mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Mirad cómo oís es un llamado a prestar atención a cuál es tu actitud cuando sos confrontado con la palabra. Porque esto es lo más importante de tu vida. La forma en la que respondes a la palabra es lo que va a determinar tu vida presente y tu destino eterno. Así que Spurgeon dio un cuadro de cómo en su tiempo él veía a la gente responder a la palabra. Y él dijo así, en todos lados hay apatía. A nadie le interesa si lo que se predica es verdadero o falso. Una predicación es una predicación sin importar el tema que trate. Solo que cuanto más corta sea, mejor. La preocupación no es esto verdad o no? Y entonces no hay una respuesta a la predicación con una obligación moral frente a la autoridad de Dios a obedecer. Porque ese no es el punto, no es lo que la gente piensa. Y tristemente esto marca también mucha de la actitud de nuestro tiempo. Así que, ¿qué dice la Biblia en cuanto a escuchar la palabra de Dios? Les cito solo algunos textos. Debemos escuchar la palabra de Dios, la Escritura, como las palabras mismas de Dios. Usar la palabra de Dios a veces nos pone todo esto en la categoría muy lejana, ¿no? Sí, teológicamente sé que la Biblia es la palabra de Dios, pero las palabras de Dios es lo que tenemos que pensar, cada una de esas palabras. Entonces Isaías 1:2 dice, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Esta es la actitud que tenemos frente a la palabra. Cuando la palabra de Dios está siendo predicada, escuchamos, porque Dios habla. Tal como escuchó Israel frente al monte Sinaí, con el monte temblando y Dios hablando audiblemente. Así escuchamos nosotros las palabras del predicador que está exponiendo con fidelidad. En 1 Pedro 1, 20 al 21 dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces ahí está la autoridad de la palabra, en que el origen de la Escritura es Dios mismo. Y los hombres son solamente el canal que Dios usa. Pero Él está hablando por medio de estos hombres. Por eso Deuteronomio 8:3, Dios le dice al pueblo de Israel que Él te afligió, te hizo tener hambre, te sustentó con maná, comida que no conocían tus padres, ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. En esta expresión lo que se está diciendo es que vos tenés que tener una actitud hacia la palabra como un hombre muriendo de hambre que está queriendo conocer todos los detalles porque cada uno de ellos son los que van a permitirte vivir. Entonces, toda palabra que sale de la boca de Dios es lo que yo necesito. Así que, ¿cómo escuchar la voz de Dios como la Escritura, como las palabras de Dios? Cuando nacimos, estábamos esclavos de nuestro pecado
y nosotros no escuchamos la voz de Dios. Nuestros corazones endurecidos eran totalmente sordos a la palabra de Dios. Entonces, Salmo 58:3 dice así: se apartaron los impíos de la matriz, se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente, y escucha esto, son como el áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. Esta es una característica de una persona no regenerada. Es una persona que no escucha la palabra. Sin importar la claridad con la que se le explique el texto, la persona está cegada. Y es porque su naturaleza es así. Él está muerto desde la matriz. Entonces no responde a la palabra. Estaba hablando con alguien esta semana en cuanto a cómo tratar algunas situaciones en la vida de la iglesia, y pensaba en personas que están pensando distinto a lo que yo les enseño. ¿Y cómo trato a esa situación? Y pensaba, bueno, la unidad de la fe, el que todos pensemos igual, es el resultado final de la santificación. ¿Sí? Efesios capítulo 4, todos lleguemos a la unidad de la fe. En el proceso estamos creciendo y Dios va corrigiendo lo que pensamos. Todos pensamos cosas que no son correctas y necesitamos la vida de cuerpo y la palabra para que lo vayan puliendo más y más. Pero hay algo que caracteriza al creyente verdadero. Escucha la palabra. Tiene una actitud humilde porque él se sujeta a la autoridad de la palabra. Y lo único que a él le interesa es qué significa el texto. Una vez que él se convence de lo que significa el texto, él está dispuesto inmediatamente a cambiar lo que cree, porque él no tiene ninguna agenda personal. Más que solamente esto, vivir para Cristo, honrar a Cristo, creer todo lo que dice la Escritura y obedecerlo. Entonces, ¿cómo tratás a una persona así? Bueno, con paciencia y con amor le acompañás y comparten con la Escritura abierta. Ahora, no todas las personas están dispuestas a ese proceso, ¿no? Entonces la persona que llega, ¿no es cierto?, y me dice, bueno, en esta iglesia me van a dar un ministerio si yo creo distinto a ustedes. Yo pensaría, bueno, el problema no es creer distinto, el problema es tu actitud hacia la palabra. Porque si vos llegás a la iglesia pensando, nadie me va a mover de lo que yo pienso, y voy a hacer mi vida, y mi vida teológica, yo la formo con los videitos de YouTube, ¿no es cierto? Y yo vengo acá a la iglesia a decir lo que es verdad a todos los demás. Entonces, claro que no vas a poder tener un ministerio en la iglesia. Pero no porque crees algo distinto, sino porque no estás viviendo la dinámica de Efesios 4, donde el Señor en la iglesia pone maestros y en la vida del cuerpo interactúan unos con otros, y mi concepción teológica la formo en la vida del cuerpo. La medida que interactúo y se pone a prueba lo que yo creo. Y yo escucho lo que el otro cree. Y voy a la autoridad de la palabra. Entonces, lo que marca la fe, la conversión, es un cambio de actitud hacia la Escritura. Los impíos son como el áspid sorda que no escucha al encantador. Ahí en 2 de Reyes capítulo 22, versículo 13, también dice, id y preguntad a Jehová por mí y por el... ese es el pasaje, perdón, de Josías, donde se encuentra la palabra y entonces ahí dice, id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todos los que nos fue escrito. No escuchar la palabra de Dios es lo que destruyó a esa nación y destruiría a cualquier iglesia, ¿sí? No escuchar la palabra de Dios. Una de las evidencias, yo decía recién, de la conversión es que yo escucho la palabra. Ahí en Lucas 8:21, Jesús dice así. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen las palabras de Dios y las hacen. Ahí está, ¿no es cierto? ¿Quién es mi hermano en la fe? Mi hermano en la fe es el que escucha y hace la palabra de Dios. O sea, yo no puedo considerar hermano en la fe a nadie que no escucha y hace la palabra de Dios. Fue una persona que está viviendo para sus propios intereses
y negando la sana doctrina para poder lograr sus propios deseos. Una persona que muestra más las marcas de un incrédulo que de un salvo. Mis hermanos en la fe son los que escuchan. Lucas 8:15 también describe los terrenos y esta es la conclusión. El que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Esa buena tierra del creyente verdadero se caracteriza por recibir la palabra y que esa palabra dé el fruto. Ahora, creyentes verdaderos también necesitan ser exhortados continuamente a que su corazón no se endurezca a la verdad de la palabra, porque hay una tensión. Hay una resistencia de la carne, ¿no? Entonces necesitamos recordarnos unos a otros esta verdad. Y esto es lo que hace, por ejemplo, el autor de los Hebreos en el capítulo 3, versículos 7 y 8, nos dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Esta es la exhortación al creyente. No lo hagas. No te endurezcas, no sigas tus propios intereses y tus propios deseos. Sometete a la verdad de la palabra de Dios. Y esto es lo que Dios usa para guardarnos del desastre. Entonces, la primera evaluación es cómo escuchamos nosotros la palabra y qué ambiente estamos fomentando en la vida de nuestra iglesia. En segundo lugar, esto es una defensa a la urgencia de la predicación fiel. Y la urgencia funciona de esta manera. No hay tiempo que perder. Porque si las cosas se van a poner peor y peor y peor, entonces yo no tengo que vivir como un hombre ingenuo que asume que las cosas van a ir fácil en el ministerio, que no va a haber tensión ni resistencia, que no va a haber gente que se vaya enojada por lo que dije, sino que tengo que aceptar esto es parte del ministerio. Y esto va a crecer más y más, cada vez va a ser más difícil. Y esto es lo que me tiene que empujar a decir, hay que hacerlo ya, hay que hacerlo todo lo que pueda, en todo momento, como fui exhortado, a tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque las cosas van a ser cada día peor. La escritura, entonces, va a crear esta tensión y yo tengo que abrazarla. Y esta tensión se va a crear por la forma en la que yo voy a usar la escritura para no solamente informar, sino para llamar a las personas a cambiar, a obedecer. Ahí en el Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y podríamos conectarlo con este pasaje pensando cuanto más oscuro es el mundo que nos rodea, más es el celo que los hombres piadosos tienen que tener por predicar la palabra y por decir lo que este mundo no quiere escuchar, porque las cosas no van a mejorar. Bueno, puedes pensar, bueno, capaz que es una época, capaz es una temporada y después va a haber más disposición. No, el endurecimiento del corazón avanza más y más. Entonces, hoy es el momento, a tiempo y fuera de tiempo. Nunca hay un momento inapropiado para no usar la escritura de manera fiel en la vida de una persona o una congregación. Las cosas no mejoran con el tiempo. Estaba pensando en otros ámbitos fuera del púlpito donde esto también se tiene que ver reflejado. Y estaba pensando en el ámbito del hogar. Pensalo como un papá. Toma esto, vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Lo que te está diciendo es la receptividad a la palabra que hoy está, no es una garantía permanente. Y eso tiene que poner un sentido de urgencia para que vos aproveches todas las oportunidades para predicarle la palabra a tus hijos. Porque el pecado engaña, endurece el corazón. El sistema que nos rodea está constantemente en decadencia. Entonces no podemos esperar mejores tiempos. Este es el mejor tiempo para hacer esta tarea. Cuando lo pensamos en nuestro ministerio con el discipulado y la formación de personas, y pensás, ¿no es cierto?, en ese corazón que hoy está luchando y te cuesta. Pero Pablo te está exhortando, hoy es difícil, pero tenés que saber que se va a volver más difícil. Sin la palabra de Dios, este corazón va a hundirse más y más en la oscuridad. Hoy es el tiempo de predicar la palabra y de llamarle a
creer y a vivir todo lo que la palabra del Señor nos dice. Entonces, bueno, espero que con estos pasajes pueda haber acompañado la predicación inicial de este llamado a poner la palabra como la actividad central de nuestra vida y de nuestra iglesia y confiar en su poder y vivir de acuerdo a esta urgencia también. Oramos. Padre, gracias por este tiempo que podemos pasar acá hablando de esta manera. Y Señor, pido que ahora que vamos a salir al almuerzo y vamos a después juntarnos para conversar y Señor, pensar en todo esto y evaluar nuestra vida, nuestras iglesias. Tú, Señor, arraigues estas convicciones en el corazón para mantenernos fieles en un mundo lleno de confusión. Y confesamos que nos duele cada vez que vemos a alguien que en un momento profesó fe y confianza en tu palabra y que enseñó la suficiencia de las Escrituras y que predicó la autoridad de la palabra, pero que en un momento el corazón se dio a los deseos y esos deseos la alejaron de la verdad hacia la oscuridad, la destrucción. Confesamos, Señor, que nos duele ver ministerios, iglesias que están cediendo en este compromiso con la sana doctrina, que están pensando que sus metas, objetivos organizacionales son más importantes que la fidelidad. Señor, nos duele ver una cultura cristiana que va atrás de la emoción y que no se afirma en la convicción de la autoridad de tu palabra. Nos duele ver muchos maestros que se apilan y que llenan de voces este mundo en las redes sociales o en nuestros contextos, Señor. Y te pedimos tu gracia para que podamos resistir y ser fieles. Te pedimos que guardes nuestros corazones del engaño del pecado y que, Señor, estas exhortaciones sirvan para que tu iglesia pueda, en medio de tanta oscuridad, brillar y traer esa incomodidad necesaria. Señor, ser los que en nuestro tiempo puedan ser como atalayas que adviertan, que llamen. Y te pido que tú levantes muchos obreros, muchos heraldos en todos los niveles del ministerio y, Señor, de forma muy especial en el liderazgo. Levanta muchos pastores con estas convicciones y, Señor, que por tu gracia podamos avanzar y ver cómo en el futuro tú eres fiel y sostienes tu obra y cumples tus propósitos. Te encomendamos todo esto a ti, en nombre de Cristo Jesús. Amén.